Bienvenidos todos al curso del cálculo del contenido nacional en la industria de hidrocarburos. El objetivo de este curso es que los participantes conozcan tanto las obligaciones y sobre todo la forma en que van a dar cumplimiento a esta obligación en tanto el perfil de operadores, que son los asignatarios, contratistas y permisionarios, así como los proveedores, que deberán declarar la información de contenido nacional en las actividades que estén desarrollando en la industria de hidrocarburos en México. También el objetivo es que conozcan y dominen la forma, el medio y el plazo para presentar esta información. El programa es el siguiente. Hablaremos sobre los antecedentes del contenido nacional, es decir, lo que representa, lo que significa. También hablaremos cómo está configurado el contenido nacional en las normas a partir de la reforma energética. La metodología, que significa la fórmula con la cual se realizará el cálculo del contenido nacional. Cómo presentar la información y sobre todo las disposiciones, es decir, la forma, el medio y el plazo para presentar esta información. ¿Qué significa el contenido nacional? Desde nuestro punto de vista, es una herramienta de la política pública que se ha utilizado por parte de las autoridades con un objetivo, que es el de impulsar el desarrollo local, tanto de habilidades, tecnología, producción de bienes y prestación de servicios. Básicamente se trata de que mediante el marco normativo se oriente a determinados sectores o parte de ellos para impulsar que en la producción se incorporen componentes locales en nuestro país. Esto ya se venía manejando desde hace por lo menos 10 años. El contenido nacional en contratación de bienes y servicios, así como de obra pública, que realizaban en las compras del gobierno. Para quienes hayan sido ya proveedores de Pemex, esto es la evolución de lo que antes conocíamos como el grado de integración nacional, el GIN. Bueno, con la reforma a la Constitución en 2013, se modificaron las reglas de cómo participar en la industria. Hay una ley, la de hidrocarburos, que regula y proyecta una meta nacional del 35% en su conjunto para poder maximizar la creación de valor. Así, se proporcionará a los operadores condiciones en el mediano y en el largo plazo para que dispongan de una oferta nacional o local de bienes, servicios, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología y cuando se realicen obras de infraestructura física. La definición del contenido nacional en la industria de hidrocarburos la encontramos en la propia metodología que fue expedida el 13 de noviembre del 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y nos dice que es el porcentaje que representa el valor en pesos mexicanos de los bienes, servicios, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología e infraestructura física local y regional con respecto del total del valor en pesos mexicanos de dichos rubros. ¿Quiénes están obligados a presentar información de contenido nacional? Las asignaciones, que para el caso de nuestro país tenemos 396 asignaciones vigentes, tenemos 111 contratos, ya sean de exploración o de extracción, así como más de 25,000 permisos que ha emitido la Comisión Reguladora de Energía o la propia Secretaría de Energía. ¿Cuál es el marco normativo del contenido nacional? En principio, tenemos que se modificó en diciembre del año 2013 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permitiendo la participación de los privados en las actividades ya señaladas. La norma secundaria, es decir, esta ley de hidrocarburos,
que se publicó en agosto del 2014 contiene todas las formas, descripciones para poder manejar la industria de hidrocarburos en nuestro país bajo este nuevo paradigma. A partir de allí, en dos artículos, específicamente el 46 y el 126 de esta norma, se señala el tema del contenido nacional. Señala también entre sus artículos transitorios que la Secretaría de Economía será la autoridad reguladora de este tema. Y también se señala en la propia ley que esta autoridad, la Secretaría de Economía, expedirá la metodología para medirlo, así como que dispondrá de lo necesario para calcular y verificar su cumplimiento por parte de asignatarios, permisionarios y contratistas en la industria de hidrocarburos. Así pues, en noviembre del año 2014 se expidió la metodología para la medición del contenido nacional que contiene la fórmula con la cual se realiza el cálculo. En mayo del 2017 se publica el acuerdo por el que se establecen las disposiciones para que los operadores presenten la información. Y en enero del año 2020 se publica el acuerdo para que la Secretaría de Economía realice la verificación del cumplimiento de estas obligaciones. ¿Qué nos dice específicamente el artículo 46? Resaltamos que señala que entre estos tres asignaciones y contratos de exploración y extracción deberán de alcanzar en promedio al menos 35% del contenido nacional, excluyendo a estas asignaciones o contratos que se realicen en aguas profundas y ultraprofundas. También se destaca que tanto asignatarios y contratistas deberán de cumplir individualmente y de forma progresiva esta información de contenido nacional mínima establecida en cada uno de los contratos o de las asignaciones. También se señala que la Secretaría de Economía, como ya adelantamos, establecerá la metodología para poder medir y verificar el cumplimiento de esta obligación. Y en caso de detectar o de observar algún incumplimiento, notificará, informará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que aplique lo que se señala y se dispone en cada contrato o asignación en materia de incumplimiento, es decir, que se apliquen, por ejemplo, penas convencionales. Entonces, la Secretaría de Economía, al establecer la fórmula, podrá verificar, realizará la verificación por sí misma o a través de un tercero independiente para comprobar la información que se ha presentado por parte de los operadores. La metodología presenta algunas definiciones. Algunas de estas son los bienes, la mano de obra nacional y los materiales indirectos, y todos estos conceptos y definiciones son importantes conocerlos, manejarlos, puesto que esto es parte de la información sustantiva con la que hay que nutrir nuestro informe de contenido nacional. La metodología para la medición de contenido nacional en asignaciones y contratos, así como para los permisos, que fue publicada en noviembre del 2014, contiene esta fórmula. Y nos dice la fórmula que la proporción de contenido nacional será la suma de los bienes, la mano de obra, los servicios, la capacitación, la transferencia de tecnología y la infraestructura física, local y regional, así como el contenido nacional de los bienes, el contenido nacional de la mano de obra, el contenido nacional de los servicios y el contenido nacional de la capacitación. Todo esto, mediante la fórmula, lo multiplicaremos por 100 para poder tener como resultado el porcentaje de contenido nacional en un contrato, en alguna asignación o en algún permiso. Vale la pena destacar
que quienes utilizan esta fórmula general son asignatarios contratistas o permisionarios. Para el caso de los proveedores, es decir, quienes suministren o vendan algún tipo de bienes o servicios, deberán de utilizar la fórmula específica para bienes o para servicios y calcular su contenido nacional. Los bienes, los operadores los calcularán de una manera muy sencilla. Simplemente deberán de sumar todos los bienes que utilizaron en las actividades relacionadas con el alcance de su asignación, contrato o permiso. ¿Cómo calculamos el contenido nacional de cada bien? Utilizaremos la fórmula de la proporción del contenido nacional del bien que ha utilizado directamente el operador. Este valor, que vamos a calcular y a multiplicarlo por el valor del bien, nos lo proporciona cada proveedor. Es decir, si el valor de un bien es de 100 pesos, tendremos que multiplicar estos 100 pesos por la proporción del contenido nacional del bien que nos haya vendido alguno de nuestros proveedores. Este cálculo lo deberán de realizar ellos de manera directa conforme a lo siguiente. El contenido nacional de un bien final lo vamos a utilizar mediante esta fórmula. La proporción del contenido nacional de un bien se expresa entre 0 y 1 y la va a calcular cada proveedor. ¿Qué necesita un proveedor? Conocer los materiales, los servicios y la mano de obra que haya empleado para producir un bien. Hay algunas notas que hay que tener muy presentes. Hay en la propia metodología un apartado donde nos señala que la proporción del contenido nacional será igual a 1 cuando el bien sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en México. Cuando haya sido producido en México y cumpla con un cambio de fracción arancelaria. Cuando haya sido producido en México a partir exclusivamente de materiales que califican como nacionales o que como resultado de la aplicación de la fórmula se alcanzara una proporción igual o mayor a 0.65. Para fabricar o para producir un bien requerimos materiales. Estos materiales también nos entregan contenido nacional. Para calcular esta proporción del contenido nacional del material, utilizaremos exactamente la misma fórmula, pero la estamos derivando, la estamos desdoblando. ¿Qué utilizamos para fabricar un material? Mano de obra, un material, y este material tiene una proporción de contenido nacional. Estos valores cada vez se sitúan más entre 0 y 1. Por eso es relevante conocer la proporción de contenido nacional de cada material. La mano de obra. El operador calculará la mano de obra con la simple suma total de lo que le haya pagado a sus trabajadores, es decir, la suma de sueldos, salarios, honorarios y prestaciones que hayan pagado a la mano de obra de tal categoría en el territorio mexicano. ¿Cuáles son esas categorías? Personal técnico, profesionista, manual, administrativo y otros. ¿Cómo multiplicamos y cómo obtenemos el contenido nacional de la mano de obra? Esto es muy sencillo. El operador solamente tendrá cuánto es el total de lo que haya pagado y cuál es la proporción de lo que le haya pagado a nacionales. La propia metodología nos señala a quienes podremos considerar como nacionales. Los servicios. Los servicios es exactamente la misma fórmula que los bienes. Para este caso, calcular S, la variable S, es sumar todos y cada uno de los servicios que se hayan contratado de manera directa por el operador y tenemos ya entonces S. ¿Cómo calculamos el contenido nacional en los servicios? La suma que hayamos obtenido en la operación anterior, es decir, la suma de todas las facturas que se hayan pagado en el concepto de servicios,
Lo multiplicamos por la proporción de contenido nacional de cada uno de los servicios. ¿Cómo obtenemos este dato? Este dato nos lo va a ofrecer el proveedor del servicio. Al igual que utilizamos la fórmula de los bienes, para este caso estaríamos utilizando la proporción del contenido nacional del servicio que empleamos o utilizamos para realizar un servicio. Mano de obra y materiales. Ya tenemos cuánto es la mano de obra nacional, ya tenemos cuánto es lo que pagamos de materiales para realizar un servicio. Ahora lo que necesitamos conocer es la proporción del contenido nacional del material que se ha empleado para elaborar ese servicio. Sustituir esto y listo, tenemos la proporción de contenido nacional de este servicio. La capacitación. La capacitación, si bien es un servicio, todos conocemos que los servicios de capacitación, incluso se les llaman así, servicios de capacitación, se han tratado, se les ha manejado de una manera aparte. ¿En qué sentido? Para calcular la variable C, que significa capacitación, al igual que todas las previas, lo que hemos estado haciendo es la suma de las facturas de lo que se ha pagado por servicios de capacitación. Ahora, ¿cómo calculamos los operadores el contenido nacional de los servicios de capacitación? Tenemos el total de lo que se ha pagado por servicios de capacitación y multiplicarlo por la proporción del contenido nacional de esa capacitación. Ahora, esta variable, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo sacamos el valor de la proporción de contenido nacional de los servicios de capacitación contratados por el operador? Simple y sencillamente, dividimos el valor entre el valor en pesos de los servicios en capacitación contratados otorgados a nacionales en las actividades que estén relacionadas con el alcance de la asignación, contrato o permiso. ¿Qué es la transferencia de tecnología? Es un concepto que la propia ley de hidrocarburos ha tratado de impulsar y de apuntalar para que los operadores cada vez más inviertan en transferencia de tecnología y con ello hacer más productivos los procesos. La transferencia de tecnología nos dice la propia metodología que es la suma de todos los gastos que realice el operador en transferencia sistemática de conocimiento tecnológico para mejorar la eficacia o eficiencia en la elaboración de un bien o en la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio en las actividades de acuerdo al alcance de cada asignación, contrato o permiso. Es decir, que es el valor en pesos del total de la transferencia de tecnología en el territorio. ¿Qué podemos considerar como transferencia de tecnología? Gastos de construcción y operación de centros de investigación y desarrollo de tecnología relacionados con el sector en el territorio. Financiamiento y contribuciones a programas de investigación o de desarrollo de nuevas técnicas relacionadas con el sector de hidrocarburos, ya sea en institutos, universidades o centros de investigación. El valor y regalías de las patentes desarrolladas y registradas en México por el operador para aplicarse a proyectos terrestres, costa afuera, aceites extrapesados, yacimientos no convencionales y las actividades que refiere el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos. O la inversión asociada a la selección, adaptación e implantación de tecnologías a problemáticas de condiciones locales. La infraestructura física local y regional se refiere a la suma de todos los gastos que realice el operador en inversión en infraestructura física local y regional. ¿Cómo que podemos incluir? Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos, puentes y vías de transporte público. Construcción de hospitales, escuelas, viviendas, sistemas de suministro de agua potable, saneamiento y drenaje, por ejemplo, parques públicos y deportivos que beneficien a la comunidad.
También los gastos que pueda realizar el operador o sus proveedores que vayan destinados a la infraestructura nacional de tipo cultural y tecnológico relacionados de manera directa con la industria de hidrocarburos, así como aquellos gastos para su operación. Estos son los conceptos señalados en la propia metodología. El siguiente capítulo habla sobre el acuerdo por el que se establecen las disposiciones para que los operadores proporcionen la información de contenido nacional. Si bien fue publicado en mayo del año 2017, sufrió una modificación el 23 de enero del 2020. Estas disposiciones tienen como objetivo establecer medio, plazos y forma para que los operadores proporcionen información a la autoridad. Esta información es respecto a la que realizan en la industria de hidrocarburos, que podrá medirse y verificarse con posterioridad. El primer capítulo de esta norma, estas disposiciones, pues nos señala que es de observación en territorio nacional para los operadores. Es decir, los sujetos obligados son asignatarios, contratistas y permisionarios que tengan actividades en la industria de hidrocarburos. Cuando estos operadores proporcionen información, deberán hacerlo por escrito y bajo protesta de decir verdad, utilizando el formulario. La información que no cumpla con plazos, con los medios o con la forma, no se considerarán para efectos de medición del contenido nacional. Es decir, que si no están en el plazo, dentro de los medios o en la forma que ha señalado la propia autoridad, tendrán valor cero en cuanto al contenido nacional. Los operadores que estarán presentando información con motivo de este acuerdo deberán de conservar el soporte documental hasta 5 años posteriores a la presentación de la declaración de esta asignación, contrato o permiso. Sobre el medio para presentar la información de contenido nacional. Ya habíamos señalado que tendríamos un formulario. Este formulario se compone de dos elementos. Por un lado, tenemos el formato del informe de contenido nacional como otro cuerpo que han llamado anexos del 1 al 7. A través de estos anexos, los operadores insertarán la información relacionada al contenido nacional para cada uno de los 6 conceptos. El formato no es otra cosa que una carta de presentación donde se señalan y establecen nombres de los representantes legales, nombre o código clave del permiso, contrato o asignación, como los datos que lo puedan identificar. ¿Cuáles son los plazos para presentar la información? Para el caso de asignaciones y contratos, tenemos que la frecuencia de presentación de la información será anual. ¿Cuándo lo presentamos? Durante abril de cada año. ¿Cuándo presentamos en abril de cada año? ¿Qué información presentamos? La relativa al periodo inmediato anterior, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, si aplicara la totalidad. Si, por ejemplo, un permiso, contrato o asignación empezó a tener vigencia posterior al 1 de enero, 15 de febrero, por ejemplo, se informará solamente del periodo que tuvo vigencia. En cuanto a los permisos, la modificación fue que la frecuencia es cuando la autoridad, Secretaría de Economía, se los requiera. ¿Cuánto tiempo tienen a partir de que se lo requiera? Hasta 90 días para presentarlo. ¿Qué periodos hay que presentar? El que se les requiera, que no podrá exceder de 5 años, pero se les puede requerir hasta 5 años. ¿Cómo serán los requerimientos de la información? La autoridad, es decir, la Secretaría de Economía, simple y sencillamente, mediante el procedimiento administrativo, requerirá información
para aclarar, completar o corregir la información de contenido nacional que se haya presentado. Los operadores, por supuesto que podrán alegar y solicitar que se les amplíe el término señalado. Estas prórrogas de las que estoy hablando ahora están contenidas en este capítulo quinto de las disposiciones. El formato. El formato les señalaba anteriormente que se refiere a los datos generales del solicitante, el domicilio del solicitante, el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la República Mexicana, los datos de representación legal, quienes estarían autorizados para proporcionar información, así como la información sobre la asignación, contrato o permiso que deberá de coincidir con el proyecto que se esté realizando. Este formato deberá ser firmado por el representante legal. Los anexos. Los anexos contienen la información, el anexo 1 contiene la información general de cada asignación, contrato o permiso en cuanto a su información de contenido nacional. Es decir, en este apartado se estará virtiendo toda la información de cada uno de los conceptos, por ejemplo, bienes, servicios, mano de obra, etc. El anexo 2 deberá de ser requisitado por el operador al entregar información de cada uno de los bienes finales que estarían contratando o consumiendo durante el periodo a reportar. El anexo 3 se llama contenido nacional en servicios y de la misma manera debería de describir el servicio que se está contratando, los datos del proveedor, nombre y registro federal de contribuyentes, así como el monto facturado y la proporción del contenido nacional del servicio, y esta proporción del contenido nacional del servicio es el que directamente nuestro proveedor nos estará entregando. El contenido nacional en la mano de obra solamente vamos a desglosarlo mediante estas 5 categorías. Profesionistas, cuánto se le está pagando en sueldos, salarios, honorarios y prestaciones a los profesionistas, a los técnicos, trabajadores manuales, administrativos y si hubiera alguna otra categoría distinta a las anteriores, colocarla en otros. El contenido nacional en cuanto a los servicios de capacitación. De igual manera, se vierte la información de la capacitación registrada, los datos del proveedor, el valor del servicio de capacitación, es decir, el monto facturado, y la proporción del contenido nacional de los servicios de capacitación que hayan sido contratados. En cuanto a la transferencia de tecnología, vamos a vertir la información del valor total de la transferencia de tecnología por cada permiso, contrato o asignación que estemos reportando. En este apartado se señalará el valor y si así lo decide el operador, lo puede dividir y hay un factor de distribución, es decir, le puede compartir de un contrato a otro del mismo operador. Lo mismo sucede para reportar la inversión en infraestructura física local o regional. En este apartado, en estas columnas, se deberá de señalar el gasto total en inversión en infraestructura y si así lo decidiera, el operador podrá compartirlo de una asignación a otra o de un contrato a otro. En cuanto a los operadores, ¿qué es lo que deberemos de tener presentes? Vamos a tener información respecto a los bienes, servicios, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología e inversión en infraestructura y en cada uno de estos 6 conceptos que están señalados y originados desde la propia ley de hidrocarburos y conocer cuánto es el total y cuánto es la proporción de contenido nacional. Esta última información que acabo de mencionar es la que nos estará presentando nuestro proveedor. Al utilizar los anexos, nos va a dar como resultado la proporción de contenido nacional de la asignación contrato o permiso que vayamos a reportar.
Esta información es la que estaremos presentando de manera periódica en las oficinas de la Unidad de Contenido Nacional de la Secretaría de Economía. Ahora, si yo tengo el perfil de proveedor directo, es decir, que yo le vendo un bien o un servicio a algún operador, ¿qué debo de emplear? Debo de utilizar el numeral 5 de la metodología, donde se señala la fórmula para calcular la proporción de contenido nacional de los bienes y utilizar la herramienta que se llama PCNB para el cálculo de la proporción del contenido nacional de los bienes. De la misma manera, utilizaremos para el caso de los servicios el numeral 8 de la metodología y emplearemos la herramienta denominada PCNS, que nos sirve para calcular la proporción del contenido nacional en los servicios. Ahora, ya que calculamos bienes o servicios y su contenido nacional, ¿a quién le entrego la información del mismo? Pues a nuestros clientes, en este caso los operadores, para que ellos, en caso de reportar el contenido nacional de la asignación contrato permiso, tengan la información. ¿Cómo lo vamos a presentar? Si yo vendo un bien, tornillos por ejemplo, le estaré entregando además de una factura, que es un requisito indispensable, le estaré entregando una factura y al mismo tiempo una carta donde se señale la proporción del contenido nacional de esos bienes que le estoy suministrando. Esta carta firmada la realizará o la asignará el representante legal, en donde se va a hacer constar que el bien o servicio que se ha proporcionado tiene tal contenido nacional. Dicha carta deberá de contener la manifestación bajo protesta de decir verdad de que esa proporción se determinó de acuerdo a la metodología y que además es correcta, completa, veraz y que también se puede verificar. ¿Cuándo debemos de reportar la proporción del contenido nacional del bien o servicio que estoy suministrando? Lo recomendable por las autoridades es que se entregue por lo menos, una carta al año, un poco antes del mes de abril. Pero sabemos que siempre los operadores podrán estar en la libertad de requerirle las cartas como mejor les convenga. Es decir, que si un operador decide que por cada factura requiere que se le entregue una carta de contenido nacional, habría que hacerla de esa manera.